continuar y lo vamos a hacer con el siguiente vídeo en el cual, por cierto, vamos a seguir hablando de la ley del aborto y de las discrepancias internas que ha habido a cuenta de la ley del aborto dentro del mismísimo Partido Popular. Por primera vez en la historia de España, libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal. La ley que nosotros vamos a promulgar se va a inspirar en el derecho de la mujer a la maternidad. Usted no reparte los carnés de mujeres auténticas. Volvemos a dar marcha atrás y a provocar un retroceso. El ministro Gallardón diciendo que utilizamos como pretexto nuestra salud para abortar. Una ley hipócrita, clasista, innecesaria. Las reacciones a la nueva ley del aborto de Gallardón no se han hecho esperar. La reforma elimina el sistema actual de plazos y retoma el anterior modelo de supuestos. Para muchos es la reforma más restrictiva de la democracia. Para otros es una decisión más que acertada. Creo que no hay nada más progresista que la defensa de la vida. Yo, por supuesto, estoy con la reforma del ministro Gallardón. Estoy tan cómoda con la ley como lo estaba con la ley de 1985. La reforma que se propone, que es verdad que todavía está en fase inicial, es coherente con los principios que manifiesta y es una reforma que es equilibrada. Me siento cómoda con todas las decisiones del Gobierno. Suscribo al 100% la nueva ley del aborto porque defiende el derecho a la vida y es coherente con el modelo social del Partido Popular. Desde que entró en vigor la ley socialista del aborto, se ha venido utilizando el aborto como un método anticonceptivo más. Pero no todos los populares piensan igual. La reforma de la ley del aborto podría haber abierto una brecha en el seno del partido. Opiniones que se alejan de la línea oficial. Estoy más de acuerdo en hacer una regulación de plazos. Espero, insisto e desexo que se cheguen a posturas moito máis próximas dos que hai agora en relación a ese asunto, porque é un asunto no que se mezclan cuestións moi complexas. Me preocupa el que determinadas situaciones de la mujer, fundamentalmente en el caso de malformaciones, queden desprotegidas. Hay partes que no me gustan y ayer tuve oportunidad de hablar con el ministro por la tarde y se lo dije, en el sentido de que hay que precisar el tema de las malformaciones. Yo no creo en un Estado que se meta en la vida de las personas hasta el punto de imposibilitar tomar decisiones sobre su propia vida. Esa ley tiene que buscar el equilibrio para dar respuestas también a los derechos que en este momento yo creo que están en colisión en ese asunto. Creo que la mujer que lleva en su vientre un feto es la mejor preparada para proteger al no nacido, mucho mejor que el Estado. Dos frentes en el PP. ¿Por qué estas diferencias dentro de un mismo partido? ¿A qué se debe este enfrentamiento? Bueno, 8 minutos que pasan de las 11 de la noche. Este va a ser nuestro primer debate. Les presento a quien nos va a acompañar en el primero de los debates de la noche, Natibel Preciado, que continúa con nosotros una vez más. Está también Inés Sabanés. Hola, Inés. Se incorpora también a la mesa de debate Antonio Miguel Carmona. Hola, Antonio. Hola. Nos acompaña también Santiago Barambio. Hola, Santiago. Hola. Bienvenido, buenas noches. Por aquí tenemos a Gador Joya. Buenas noches. Hola, Gador, buenas noches. Francisco Maruenda. Buenas noches. Continúa con nosotros Eduardo Inda. Iñaki, ¿qué tal? Y se incorpora Marta Rivera de la Cruz. Hola, Marta, buenas noches. Dicho lo cual, vamos a empezar precisamente hablando de estas discrepancias internas con respecto a la ley del aborto del señor Gallardón. Gador, adelante. Bueno, yo creo que desde que se anunció sin previo aviso en el programa electoral por el gobierno socialista que se iba a aprobar una ley de plazos, ha habido una demanda social masiva en España en contra de que se aprobara esa ley y a favor de que se protegiera más la vida del concebido, la vida prenatal. Esa demanda masiva social siguió persistiendo incluso con el cambio de gobierno, que sí que llevaba en su programa electoral proteger la vida del concebido, y que finalmente, no después de mucho trabajo por parte de la sociedad española, ha conseguido presentar un proyecto que por una parte promete derogar la actual ley, cosa que para nosotros es un avance, dado que en España ahora mismo rige una nefasta ley que permite el aborto sin motivo, el aborto, por ejemplo, pues simplemente por razón de sexo, y eso hoy en día se contempla en España y, según ha prometido el gobierno, será derogado. Y eso para nosotros es un paso adelante, ¿no?, en la protección de la vida del concebido, como se llama esta ley. Y luego, por otro lado, ha presentado una reforma
que tiene cosas muy positivas, por ejemplo, en pleno siglo XXI, anunciar que se va a acabar con la discriminación prenatal del enfermo y del discapacitado, yo creo que es un avance. Y luego tiene algo que nosotros creemos que es muy mejorable, que es que sigue permitiendo el aborto amparándose bajo ese supuesto laxo, ese término laxo de riesgo para la salud psicológica de la mujer. Nosotros queremos que eso se mejore, que haya más intervención pública, que sean psiquiatras colegiados los que evalúen a estas mujeres sin ningún tipo de interés económico. Pero en resumen, yo creo que hemos dado en España un paso adelante en la protección de la vida prenatal, un paso adelante. Esta ley necesita ir acompañada sin duda de una ley de ayuda a la mujer embarazada, y yo creo que vamos a ser un ejemplo para el resto de Europa de real y verdadero progresismo. Tenemos más tiempo para continuar, os voy a pedir un poquito más de brevedad. Por cierto, que cuando se refiere a No, se refiere a su plataforma, porque Agador es la portavoz de la plataforma Pro Derecho a Vivir. Enfrente tenemos a Santiago Barambio, que es el portavoz de las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo. Santiago, ¿cuál es tu opinión con respecto a todo esto? ¿Sobre la ley? Sí, sobre la ley, incluso sobre las palabras de Agador. Bueno, no voy a opinar sobre las palabras de Agador porque estoy diametralmente en contra, por lo tanto, a todo lo que diga yo lo digo en contra, y así hemos acabado en muy poco tiempo. El problema de esta ley es que le quita un derecho a la mujer. Es decir, hasta ahora la mujer tenía un derecho y ese derecho ya no lo tiene. En este momento, para poder acceder a la interrupción de un embarazo, necesita que otra persona pues esté de acuerdo con ella en que esa interrupción es necesaria o debe ser realizada. Por lo tanto, pierde aquello que otras mujeres en Europa tienen, que es el derecho de regular su propia maternidad según los criterios que ella misma tenga de sí misma y de su vida. Esto, por un lado, sería con respecto a la mujer, pero tenemos después a los profesionales. Esta ley nos vuelve a situar a los profesionales, a todos los profesionales, sí, en una situación que yo soy, digamos, representante de una asociación de profesionales en este caso. A los profesionales nos vuelve a situar en una posición, digamos, de riesgo o de vulnerabilidad judicial. Con lo cual es poco probable, yo supongo que es también lo que se persigue con esta ley, que los mejores profesionales quieran entrar en este tema, porque siempre se podrá, y hemos tenido un ejemplo con el caso Morín, aunque todos sabemos que ha sido un litigio estratégico, o sea, que quiero decir, lo que se perseguía era crear un problema y para poder hablar de él, porque al final, después de 3 años de proceso, los han juzgado y los han absuelto, pues... Perdona, Santiago, vamos a continuar ahora y te voy a dar la palabra, pero aquí hay una cosa que manda de forma inexorable en televisión y es la publicidad. Pero volvemos contigo a vuelta de unos minutos de publicidad. Hasta ahora mismo aquí en La Sexta. Continuamos en La Sexta Noche, 22 minutos que pasan de las 11 de la noche. Debate el de hoy caliente, centrado en torno precisamente a esta nueva ley del aborto de Gallardón. Santiago Barambio, te habíamos interrumpido. Adelante, por favor. Sí, estaba diciendo lo de los profesionales. Sí. Es decir, hemos hablado de la mujer que perdía un derecho, pero los profesionales tienen otro problema, que es que su trabajo puede ser puesto en duda. ¿El trabajo de los médicos? Sí. Es decir, como la mujer pedirá una interrupción de embarazo, pero el profesional deberá decir si sí o si no, siempre cabrá la posibilidad de que alguien ponga en duda la palabra de ese profesional, como ya ha pasado con la ley anterior, que venía a ser más o menos lo mismo, porque lo que más se empleaba era el supuesto de riesgo para la salud psíquica. Antes lo tenía que firmar un psiquiatra, ahora sean 2, pero para el caso viene a ser técnicamente lo mismo, y como vimos en Barcelona, pues se llevaron 14 personas a la cárcel por si lo estaban haciendo mal. Luego al final resulta que no lo habían hecho mal, pero mientras tanto, pues estas personas han estado en libertad condicional con sus pruebas. Por lo tanto, no es fácil convencer a los profesionales y especialmente a los buenos profesionales que ya tienen otro tipo de trabajo, que tienen otro trabajo bien remunerado, que se encuentran cómodos, que tienen prestigio social, que se pongan en algo que a lo mejor, si los lleva a ser condenados, van a ser condenados como criminales, no nos olvidemos. Francisco Marenda. Bueno, estamos ante un tema complicado, difícil, pero que debería ser muy sencillo en una sociedad moderna y progresista, y se habla del derecho de la mujer. El Parlamento Europeo hace pocos días dijo que no existe tal derecho como tal y que han de ser los países los que regulen, ¿no? Entonces se habla de un derecho a la mujer absoluto, es decir, ella concibe
y al concebido, al nascituris, lo dejamos morir si conviene, ¿no? Es terrible, es la deshumanización absoluta de la sociedad. Es decir, a mí me sorprende que un médico pueda, que en teoría jura dedicarse a salvar vidas, le parezca muy normal que el ser más indefenso, que el que tiene que estar ahí dentro, que las fotografías, ecografías... Además hay una cosa de la sociedad moderna muy ventajosa, y es que podemos observar que es un ser vivo, que no hay ninguna duda. En la época de San Agustín había la duda, parecía que a las 13 semanas, por eso lo de los plazos, no por otra razón. Es decir, los médicos que defienden eso, los políticos de izquierdas deberían saber de que eso viene precisamente del cristianismo, ¿no? Entonces se creía que como era un líquido, ese líquido no era un ser vivo, ¿no? Entonces se decidió lo de las semanas, ¿no? Entonces hemos de plantearnos, si queremos ser una sociedad moderna y progresista, si al ser más indefenso tiene derecho a la vida, porque el aborto no es imprescindible. Es decir, y el embarazo tampoco es imprescindible, porque la mujer no tiene por qué quedarse embarazada. Yo creo que todo el mundo sabe que hay métodos anticonceptivos. Bueno, vamos a continuar con Inés Abanés. Os voy a pedir más brevedad, Todo el Francisco. mundo lo sabe, pero la realidad es el 49% de abortos que hoy hay en el mundo son inseguros, que tienen como consecuencia la muerte de la mujer y una grave afectación tanto de las mujeres como de los niños en conjunto. Y me gustaría saber cuál es la alternativa, porque tú vas contando, y Gador también, historias, y al final ¿ahora qué es? Es que no tienen por qué quedarse embarazadas, es que el tema de los anticonceptivos, mentira, falso. Hay organizaciones que cuestionan también los anticonceptivos, como es tu organización, Gador, que están mandando réplicas continuamente de un tipo de anticonceptivos, y tu periódico en su momento. Entonces, ¿cuál es la realidad? Falso progresismo, un país progresista y moderno. En España también mueren mujeres y también hay problemas con el aborto. Existe, y yo reclamo mi derecho a elegir sin tutelaje, sin que ningún ministro ni ningún señor me tenga que decir exactamente qué posibilidades y qué derechos tengo. Me reclamo sujeto libre de derechos, que es lo que está cuestionando esta ley para las mujeres. Sí está cuestionando la libertad y el derecho a elegir de las mujeres, y sobre todo, y lo fundamental, la hipocresía de saber. La hipocresía de saber que las leyes más restrictivas generan más problemas, más muertes y más inseguridad. Y lo sabéis. ¿Estás a favor de la pena de muerte? Voy a pedir más brevedad, de la pena de muerte. No digas tonterías, por favor. ¿Y los derechos de los animales? ¿Estás a favor de ellos o no? No digas tonterías. Esa es la verdad, aclárate. No soporto intelectualmente tanta falacia, tanta manipulación y tanta... Bueno, será la tuya, no la Eduardo mía. Inda. Desde luego, vamos. Yo he de decir que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho este gobierno del Partido Popular, pero tiene toda la legitimidad para sacar adelante esta ley, y parece que le negáis la ley, el derecho a la legitimidad al Partido Popular para sacar adelante una ley libremente, cuando así lo han decidido los ciudadanos, que sean quienes gobiernen este país. La soberanía reside en los ciudadanos, y los ciudadanos han decidido que estos señores tengan mayoría y que elegirle lo que les venga en gana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que decir que esta legislación es muy similar a la que aprobó el señor González, que no era un facha peligroso ni un extremista de derechas reconocido en el año 85. Bueno, ¿me dejas terminar, Inés? Sí, claro. Es que si interrumpís, ya sé que este tema os hace saliros de madre, pero hay que hablar con educación y con tranquilidad. Yo lo que quiero decir es que se adecua a lo que a lo que dijo el Tribunal Constitucional en el año 85, en el tema del aborto eugenésico. Lo que hace es adaptar una recomendación de Naciones Unidas. Y luego quiero decirle al señor Barambio, con todos los respetos, que esta ley, pues yo no sé si suprime derechos de las mujeres. Lo que suprime es negocio para usted, y por eso usted habla en los términos en los que habla. No diga tonterías. ¿Quiere añadir algo más? Hombre, es que es introducir cosas, yo que sé, el negocio de él, que eso no se meta con mi negocio. Usted habla, no sabe ni siquiera si yo hago negocio con esto o si lo hago gratis. O sea que usted hable del aborto y de la ley, y no hable de mí. No hable de mí, que yo no hablo de usted. No hable de mí, hable de usted. Habló de usted si me da la gana. No, de mí no puede hablar usted. Vamos a hacer una cosa. Espera un poco, Eduardo. Señor Barambio, pero de todas formas, por eliminar precisamente... Solo faltaba que no pudiera hablar. Perdóname, Eduardo, déjame poner un poquito de paz y orden.
Sí que voy a aprovechar una de las cuestiones que plantea, porque es una forma de eliminar argumentos. Es decir, existe, claro, habrá mucha gente que diga, pues los médicos encargados de estas clínicas, donde se practica el aborto de una forma legal y consentida, etcétera, etcétera, hacen negocio. ¿Qué tiene usted que decir con respecto a eso? Mire, si hay unas clínicas con unos profesionales que están haciendo interrupción de embarazo, fue porque en su día el sector público no lo quiso hacer. Entonces una serie de gente, y a mi manera de ver, es forzada y además jugándose incluso el buen nombre, se puso a hacer aquello que creía que debía hacer. Y obviamente no lo puede hacer gratis porque se necesitan profesionales para hacer esto e instalaciones e equipamientos que no son nada baratos. Por lo tanto, pero de todas maneras, todos estos grupos que en este momento le llaman clínicas privadas y que llamo clínicas especializadas, han hecho miles y miles de interrupciones de embarazo gratis porque no lo cubría la sanidad pública. Y miles, cuando digo miles, son miles, no unos cuantos. Miles cobrando. Por lo tanto, no, miles no cobrando nada, señor. Centenares de miles. No, sin cobrando. cobrar nada, ¿me entiende? Miles de miles. No es un gran negocio el aborto. ¿Sabe para quién es un gran negocio el aborto? Para los que hacen aborto clandestino, que son los que van a tener ustedes ahora con esta ley. Estos sí que van a hacer dinero. Que no. Porque además de que hacen dinero, encima ni siquiera pagan impuestos. Es muy bueno, vamos a le dejamos acabar a Santiago para continuar avanzando. Quiero matizar una cosa del señor Maruenda, que ha dicho algo de San Agustín. Que le pido brevedad, En su caso, él puede pensar lo que quiera. Pero lo de las semanas no viene de eso. Las 12 semanas son porque empieza la organogénesis. Y entonces, dentro de conceptos biológicos, se considera que antes de que empiece la organogénesis, es un tipo de ser, y después de la organogénesis otro. Y las 24, 22, 26 semanas es por lo de la maduración cerebral suficiente como para considerarse un ser autónomo de sí mismo. Queda. Vamos con Antonio y después continuamos con Marta. Bueno, yo dije la otra noche que no conocía a ninguna mujer que le gustara abortar. Aquí hay muchas mujeres entre el público. No conozco a nadie que pueda levantar el dedo que diga que abortar es de su placer y de su gusto o de su deseo. Es todo un trauma para muchas mujeres, es un fracaso para muchas mujeres. Por lo tanto, de lo que estamos hablando no es del aborto estamos todos en contra. Estamos hablando del respeto a la mujer, del respeto a la dignidad de la mujer, de la toma de decisión de una mujer, de eso estamos hablando. Porque si entramos en el debate que decía el compañero, yo estoy de acuerdo, es decir, a partir de cuánto un embrión se considera vida humana. Pues unos dicen, he leído, porque yo sé menos que vosotras, 4 meses, 5 meses. Entonces, ¿el debate cuál es? Si defendemos la vida, si una mujer tiene que abortar por cuestiones económicas, ayudemos a la mujer a que no tenga problemas económicos. ¿Qué contradicción hay cuando una mujer, cuando no se permite a una mujer abortar, cuando existen graves malformaciones en el feto, y sin embargo este mismo gobierno abandona la dependencia? No es verdad. Abandona la dependencia. ¿Qué contradicción existe en este gobierno cuando ahora critica la ley socialista, que estaría en el programa electoral o no? Pero la señora Ana Mato defendió la norma socialista en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le considera en esta ley, estando de acuerdo con que es un trauma para muchas mujeres y había que intentar evitarlo, pero ¿por qué se considera cuando existen graves malformaciones? Esta ley es el problema principal que tiene, aparte de la falta de respeto a vosotras, es la falta de inteligencia. Porque hacerlo de forma clandestina es arriesgado. Hacerlo de forma clandestina multiplica el número de abortos. Se acelera el número de abortos con las restricciones. Por lo tanto, si realmente estamos en contra de la práctica del aborto, entonces hagámoslo decir que ocurrió eso con la legislación que aprobó Felipe González. Sí, pero mira, Eduardo, no quería entrar en lo que has dicho, pero es que cuando Felipe González hace la ley de 1985, yo recuerdo, porque ya tenía uso de razón, como tú, recuerdo las enormes manifestaciones de los mismos que estaban en las calles, de los mismos. Entonces, fue un avance. Pues lo que ha hecho este gobierno es recuperar aquella ley. Pero vamos a ver, lo que ha hecho este gobierno sobre la cual había consenso entre izquierda y derecha. Si mi deseo el señor Aznar no la tocó en los 8 años que estuvo en Moncloa. Tu deseo y el mío es que haya el menor número de trauma y de abortos para parte de la mujer. Que no lo haya. Para cualquier mujer, eso es. Si nuestro deseo es que la mujer, incluso, por supuesto, Carmen, incluso que no lo haya. Bueno, si nuestro deseo es que la mujer no pase por ese trance,
hagamos el menor daño posible con la legislación y por lo tanto con la anterior ley socialista se producirían menos abortos que con esta ley de Partido Popular. Si me perdonad un instante, vamos a introducir un elemento más en este debate. Todavía tenemos que escuchar a Marta Rivera y a Natibel y de abrir el debate, por supuesto, al resto de personas, los segador. Pero antes de nada, sí que me gustaría hablar de cómo el presidente Rajoy trató este asunto ayer frente a los medios de comunicación. En ningún momento citó la palabra aborto, sino esa cuestión. Andrea ha estudiado perfectamente, de una forma milimétrica, la intervención ayer de Mariano Rajoy en este asunto. ¿Cómo trató ese asunto, decías, o cómo no lo trató? Porque hubo más preguntas que respuestas. Bueno, Rajoy no ha pronunciado en esa rueda de prensa la palabra aborto, se refería a la reforma de Gallardón, lo decía Iñaki, como ese asunto. 7 veces le preguntaron por la ley del aborto y solo se extendió en esta pregunta, la primera pregunta. ¿Por qué la derecha española no logra aceptar en el aborto lo que aceptan otras derechas, por ejemplo la alemana, la francesa, la italiana y la británica? No sé si ha leído la prensa europea estos días, solo le apoya a Le Pen. En cuanto a la regulación de la ley a la que usted ha hecho referencia, como ya ha explicado el ministro en su última intervención, es una ley que regula esta situación de manera equilibrada, es una ley que está en la línea de la aprobada en el año 1985. Habló ahí, pero lo cierto es que quedaban muchas cosas en el tintero. Los periodistas siguieron insistiendo 6 veces más, pero con poco éxito. Que este es un asunto pues que a veces produce el que haya posiciones diferentes. ¿Por qué no se ha aprobado esto simplemente por un decreto? Hay cosas que no se pueden aprobar por un decreto. Debería usted saberlo. Recuperar el tercer supuesto. Bien, sobre ese asunto no voy a adelantar acontecimientos. ¿Usted va a dar libertad de voto a los diputados y senadores del Partido Popular para que voten en conciencia cuando esta ley se tramite en el Parlamento? Gracias. Sobre los temas primero y tercero ya he hablado suficientemente. Ya la pregunta del aborto no hizo referencia, pero sí queda algo claro en todo este asunto, es que la reforma sigue adelante, que él públicamente apoya a Gallardón. Bueno, ¿qué os parecen las palabras del presidente? Vamos a empezar ese análisis con Marta Rivera. Por lo menos son palabras, ¿eh? Bueno, es que... Por lo menos ha hablado. Vamos con Marta, por favor. Pues habla bastante. Bueno, a ver, esa Marta. Yo creo que ha hablado bastante poco, ha dado esquinazo al tema, y es que además a Rajoy no le interesa nada ahora entrar en una historia que ha provocado tensiones y gordas dentro del Partido Popular. O sea, yo no he hablado en privado con nadie del Partido Popular que haya dicho que está contento con esta situación. Ahora, yo quería hacer un paréntesis para entrar en otra parte del debate. Yo dije que no estaba de acuerdo con esta ley, igual que no estoy de acuerdo con la última ley socialista que se aprobó. Tampoco me gustaba tal como estaba planteado. Creo que lo que más se aproxima a lo que a mí me gusta es la ley del 85. Pero bueno, dejando eso al lado. Aquí hablamos del aborto y lo sacamos a la mesa cada cierto tiempo. Nadie, ni este gobierno, ni el socialista, ni el anterior gobierno popular, han puesto nunca en marcha una política real de educación sexual como es debido. Cuando un país como Alemania, que es un país más grande que España, que es un país más progresista que España, que es un país más moderno que España, tiene la mitad de abortos que España, aquí hay un problema. Y hay una cosa con la que no estoy de acuerdo. Yo no creo, Gador, que el problema del aborto fuera un problema que preocupase al conjunto de la sociedad. Yo respeto profundamente la opinión de grupos pro vida, creo que tenéis todo el derecho del mundo a expresar vuestro contento con esta ley y apoyar esta ley, pero no creo que la sociedad española en su conjunto estuviera muy preocupada porque hubiera cambios en la ley del aborto. Bueno, ahora vamos con tu respuesta, Gador, pero antes de nada vamos a escuchar a Natibel. Adelante. Bueno, al presidente Rajoy no le interesa este asunto nada más que desde el punto de vista electoral, no personal. Entonces, pues por eso en este momento no quiere hablar de él. Pero bueno, he hecho el paréntesis. Lo que yo no entiendo, entiendo muy bien las posturas que defendemos los que defendemos la ley de plazos o la ley anterior, están muy meditadas, muy argumentadas y las entiendo perfectamente. No entiendo la postura de Gador ni de Maruenda. Vamos a ver, si están en contra del aborto, ¿por qué en determinados supuestos aceptáis que las mujeres aborten? No lo acabo de entender. O sea, el fruto de una violación es un ser vivo para vosotros. Si defendéis tanto el derecho a la vida, ¿por qué aceptáis algunos supuestos de la ley del aborto? No lo puedo entender, no me cabe en la cabeza. Me parece una actitud cínica, sinceramente. Lo digo con todo el respeto que me merece cualquier postura, pero no cabe en cabeza humana decir, defiendo la ley, defiendo la vida del no nacido, pero en estos supuestos me la puedo cargar. No lo entiendo. Bueno, pues por alusiones. Vamos a dejar que contesten precisamente ellos dos, empezando por Gador y luego por Francisco. Yo por un montón de alusiones. Sí, adelante. Bueno, en primer lugar... Pero te tengo que pedir concisión, ¿eh? Yo muy breve, sí. Pero tengo que contestar a todo el mundo.
El señor Barambio dijo o ha acabado diciendo que el señor Morín ha sido absuelto de todos sus delitos. Yo le quiero recordar o comunicarle, por si no lo sabe, que el Tribunal Supremo ha revocado la sentencia, ha anulado la solución y ha ordenado repetir el juicio al doctor Morín. Es que no nos podemos centrar en casos lo que hay muy hoy por hoy concretos. es que lo Voy a pedir que nos centremos en el debate. Me parece importante, pero bueno, me parece no pasa nada, importante. pero es que la gente igual no está informada en ese caso concreto. Antonio, Centremos en el debate. decías que el aborto es un drama y que nadie quiere que aborte, ¿no? Y hablabais de cuándo empieza la vida humana, tal. Es evidente y ni un solo científico de prestigio, tenemos un reciente premio Nobel de 2012 que dijo que los embriones no se distinguían mucho de sus hijas, que la vida, desde el momento en que hay una unión de un óvulo y un espermatozoide, hay vida humana. Eso es una evidencia científica que aquí nadie puede negar. ¿Viable o no? Tengo que contestar. El debate científico. A ver, sí, pero vamos a pedir brevedad, por favor, la escuchamos brevemente. Vamos a ver, un momento, Inés, por favor. Abortos inseguros, muchísimos, pero legales. Yo te podría contar casos de mujeres que han ido a clínicas, a centros abortistas, a practicarse abortos dentro de la legalidad, que han salido de los hospitales públicos. Pero ¿cuál es tu alternativa, con los úteros que ya rotos? sabemos Dejadme lo que contestar. pasa? ¿Tú qué quieres? Si Dejadme hay vida contestar. desde el minuto uno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Puedo terminar la ¿Cuál es tu argumentación? propuesta? Es que me interesa Es que voy mucho. por orden. ¿Tu propuesta de aborto cero qué es? Un momento, por favor. Sí, me dejáis terminar. A ver, es que el problema es que si lo basamos todo el programa en alusiones no tendríamos las 4 horas de programa, Yo no voy a ir valdría. contestando uno por uno, no os Bueno, preocupéis. pero Eso sí que te tengo que Vamos a pedir que ver, sea sí, telegráficamente. sí. Una cosa, yo simplemente, rapidísimo, y en esto el señor Barambio no podrá decir que está en contra de lo que yo diga, porque es un artículo que él ha escrito que me parece muy interesante, simplemente 3 datos. Es un artículo en donde él habla sobre los métodos para practicar abortos y analiza cada uno de ellos. En la discusión, el señor Barambio empieza diciendo que al aborto no se pueden aplicar conceptos obstétricos, dado que la vida fetal no tiene valor. Textual, página 137. Sigue diciendo que las bondades del método de dilatación y evacuación que supone... Perdóname, dilatar... es que te tengo que interrumpir. Es que las cuestiones científicas se nos escapan en un programa como este. Obvio lo científico. Leo literalmente. El señor Barambio recomienda que las personas que practican abortos por evacuación, y leo textual, se debe aprender y dominar y también enfrentarse psicológicamente al hecho de trocear el feto. Y termina diciendo que de cualquier manera lo que hay que ofrecerle a la mujer es todo tipo de explicaciones para que elija el método. En eso estoy de acuerdo con usted, en que el consentimiento informado que se le da a la mujer cuando va a abortar debe de ser exhaustivo y total y explicarle parte. Pero usted se niega porque dice que contarle todo esto a la mujer es una tortura. Perdóname, Gador, es que, espera, vamos a continuar luego contigo. No, es que no puedes me parece importante por contestar a brevemente, con Natibel acabamos, luego continuamos con Francisco. Nosotros en nuestra plataforma tenemos un lema que es aborto cero. No queremos que exista aborto, no estamos a favor de un solo aborto y de hecho no nos gusta esta reforma. Natibel te planteaba y el caso, por ejemplo, de las violaciones. Y la violación tampoco. Caso, creemos que siempre hay alternativas para salvar esa vida y la de su madre. Bueno, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? ¿El Estado o la asociación? No creemos que acabar con la vida de un hijo sea aceptable en absolutamente ningún caso. Francisco. Te ha quedado claro, ¿no? Yo entiendo que no me hayas leído ni leas mi periódico, ¿no? Pero nosotros nos hemos manifestado claramente en apoyo de este proyecto de ley. A mí la única cosa que me introduce... Digo, como ¿me dejas acabar? el derecho a la vida, Bueno, déjame que acabe, entonces si no me dejas acabar no sabrás lo que yo opino. Te parecerá que opino lo que tú crees que opino, ¿no? Claro que sé lo que opinas, no sabes lo que opino. Entonces yo digo, esta ley a mí me introduce dudas efectivamente el tema de las violaciones, me lo introduce por una cuestión de que es un ser humano que no tiene ninguna culpa del acto brutal que ha sufrido la mujer. Pero entiendo que a la mujer le produce un daño irreparable y una angustia vital y entiendo que pueda tener que abortar. Yo te digo cómo yo lo veo. Aquí estamos ante un tema que es muy interesante, ¿no? Es decir, acabamos con todas las vidas humanas que no sean viables. Es una posibilidad. Las personas mayores de una determinada edad, acabemos con ellas cuando no sean viables. Pero no sé, esa es tu propuesta. Es que eso es muy importante. Esa es tu la propuesta. Eutanasia. ¿Por qué no hacemos la eutanasia? ¿Por qué no la vamos con Inés, por favor? Pero ¿tú qué entiendes por eutanasia? Es que la eutanasia no es matar a todo el mundo. ¿Y qué hacemos con los niños que son ciegos? Francisco, escuchamos ahora a Inés, por favor. Lo que me planteo es una cuestión, lo que se está planteando es una cuestión moral. Bueno, en primer lugar, me parece lamentable
y un insulto médica para las mujeres que se esté planteando que si González, que si Aznar, que si cambió la ley. Este es un problema básicamente que afecta a las mujeres. Así que menos Aznar, menos González, y vamos a hablar de lo que hay que hablar, que es del derecho a las mujeres. En segundo lugar, Salvador, Maruenda, si hay vida desde el minuto 1, claro, bien, entonces la única solución es que no haya relaciones sexuales, entiendo yo, porque tampoco planteáis... No, ¿por qué? Es que vosotros os he leído en contra de las píldoras del día después, en contra de determinado tipo de anticonceptivos, pidiendo a las farmacéuticas, en contra del DIU, en contra, cuestionando a mí no me lo habrá leído, temas decir eso... en determinadas cuestiones de efectividad del preservativo. Entonces vamos a ver si nos aclaramos, que es toda una hipocresía, que de lo que se está hablando es de una represión absoluta y de volver a la mujer a las cavernas. Santiago. De eso estáis hablando. El no nacido no tiene ninguna Santiago, por favor, pero escuchamos Santiago. El no nacido no tiene derecho. A ver, vamos a ver. ¿Qué es? Nada. Pero tú ¿De qué me estás hablando? Inés, Francisco, me gustaría escuchar a Santiago, por favor. Es impresionante. No me hables Lo de haremos no después de nacido. volver de Tú eres de publicidad. izquierdas. Ahora mismo volvemos, son unos Más que tú instantes. y más Empezamos que con nadie. Santiago. Entonces, ¿y el derecho a la vida? Continuamos en directo, la sexta noche, 10 minutos para que sean las 12 de la noche. Debate en torno a la última reforma del aborto. La señora Gallardón. Santiago, adelante, te escuchamos. Sí, me gustaría decir dos cosas. Una, sobre la ley del 85, que en realidad del 83, aunque fue promulgada en el 85, fue la ley que fue, porque en ese momento los que tenían prestigio en el mundo eran los ingleses. Y Sir Timothy M. Rutter, amigo mío por cierto, fue uno de los decisivos a la hora de elaborar esta ley del 85, que se hizo a imagen y semejanza de la inglesa. Lo único que la inglesa después, con posterioridad, incorporó un cuarto supuesto que venía a ser lo mismo que han hecho las otras leyes europeas, que son de evolución posterior, donde ya es el derecho de la mujer a decidir. La ley inglesa era una ley que también tenía que decidir lo otro, a salvo que luego incorporaron el cuarto supuesto que la convierte en una ley similar a las otras leyes europeas. Y todas estas leyes fueron configuradas más o menos a los años 70. Hubo una gran discusión a nivel europeo y se configuraron así. Por lo tanto, España hace una ley en el 85 a imagen de la inglesa, no incorpora el cuarto supuesto, que si ustedes recuerdan se estuvo hablando varias veces de incorporar o no incorporar el cuarto supuesto y al final no se hizo porque la ley tal como estaba funcionaba. La ley del 2010, que nace en el 2008 en realidad, yo asesoré a Viviana Ido en esta ley y me lo conozco bien, pues ya se hizo buscando el modelo europeo más que el modelo inglés, puesto que el propio modelo inglés había evolucionado hacia el sistema europeo. Por lo tanto, ahora volver a la ley del 85 es ir a un modelo retrógrado, en realidad, dentro de la evolución del aborto en Europa. Otra cosa que me gustaría decir es la mortalidad. La mortalidad en los países donde el aborto está prohibido es enorme. Solo en el cono suramericano mueren 10.000 mujeres por abortos mal realizados. La OMS reconoce entre 4 millones y 5 millones de mujeres ingresadas por complicaciones derivadas de abortos mal realizados. En Uruguay, desde que han aprobado una ley de aborto, no ha vuelto a morir ninguna mujer. Es muy importante la morbimortalidad que se da en las leyes que son restrictivas por el recurso a la clandestinidad. Vamos con Eduardo Inda. No, me preocupa que Inés, que es una representante de la soberanía popular, que es vieja amiga, además, pues le niegue a los gobernantes de este país, a los presidentes elegidos democráticamente, su derecho a legislar. Es que me parece inaudito, ¿no? Me parece tremendamente inaudito. Y al señor Barambio yo no le voy a decir que él dice tonterías, porque yo respeto lo que él dice, aunque no lo comparta. Pero claro, dice usted que esta ley les deja, les deja expuestos penalmente, ¿no? Esta ley, si ustedes cumplen la ley, no van a tener ningún problema. No va a ir ninguno de ustedes, va a ir a la cárcel. Da igual. No va a ir ninguno de ustedes. Siempre alguien puede sospechar, siempre alguien puede poner en duda que lo hayas hecho bien. Y eso, si un juez lo acepta, te mete en un proceso. Es una acotación la que te he hecho. No, pero es que venga, adelante, continúa.
Y si hay alguien como el señor Morín, pues irá a un tribunal, le enjuiciarán y si es culpable le condenarán. Y si ¿A no, usted no, le gusta que le vayan juzgando solo porque otros opinan? No, si se le incumplen las gusta a leyes, usted mucho que lo hagan. A mí me gusta que se cumplan las leyes y me gusta que a la gente Esto que restringe a los buenos profesionales, los restringe. Me deja terminar, si es tan amable. Si es tan amable, me deja terminar, que yo no le he interrumpido a usted. Yo lo que digo es que si alguien incumple la ley, me gusta que se enjuicie a esa persona y si es culpable se le condene. Y si es inocente, se le exonere, se archive el tema, como es natural en un Estado de Derecho. Si usted lo que está diciendo es que está a favor de que se incumplan las leyes, pues dígalo más claramente. No, señor, no diga usted eso. A ningún profesional le gusta que la ley sea tan imprecisa que le puedan estar cualquiera poniendo en una situación de duda y por lo tanto llevándolo a procesos uno detrás de otro. Por lo tanto, ley es muy clarita. esto restringe de ley que el hecho de que los profesionales se quieran poner. La ley del 2010 es categórica. Si la mujer quiere, es legal. Si la mujer no quiere, no es legal. Y aquí se acaba el problema. En cualquier caso, hay que decir es que se está intentando trasladar la especie de que se va a prohibir el aborto en España. El aborto va a seguir existiendo en España. El aborto, con determinados cuando esta legislatura se va a volver a cambiar. Bueno, ya veremos. No se anime tanto. Yo me alegra que el debate vaya por estos derroteros, porque la intención de pensar que vosotros estáis a favor de la vida y nosotros a favor de la muerte ha sido completamente aniquilada en este debate. No, para nada. Sí, totalmente. Es decir, porque yo he sido el primero, he sido el primero en defender que es una tragedia. Luego es una tragedia para, tú lo sabrás como mujer, no, mejor que yo. Tú. No, tú lo sabes mejor que yo como mujer. Dime por qué el aborto es una tragedia. ¿Es una tragedia? ¿Por qué? ¿Es una tragedia? ¿Por qué? ¿Es una tragedia? Contéstame, pues un fracaso, es un fracaso. ¿Por qué crees que el aborto es una tragedia? ¿Por qué? Pero bueno, que no me hagas una entrevista. Simplemente me gustaría que alguien de los que estáis a favor del aborto me dijera por qué el aborto es una tragedia. Es que yo no creo que es una tragedia el aborto. Creo que la tragedia es el embarazo no deseado. Es un incidente. Esa es la tragedia. El aborto no es más que la solución. Pero me gustaría que un momento, por favor, es el turno ahora. Espera, Francisco. Es el turno de Antonio. Si yo decía antes en broma, por favor, es la clave del le has hecho la pregunta y le ha escuchado. Vamos a permitirle contestar. Si a ninguna mujer le gusta, por supuesto, abortar, y no es deseo de nadie, absolutamente de ninguna mujer, hagamos las cosas con el menor daño posible. Yo estoy de acuerdo con lo que dice ella de que hay que mejorar la educación, por supuesto. Entonces, ¿por qué han quitado la educación para la ciudadanía en los colegios? Y además, donde se hablaba, por cierto, ¿verdad? De eso. Dicho esto, es verdad que no soy mujer, es verdad que no soy mujer y tengo menos conocimiento que vosotras, pero desde luego dejadme de dar mi modesta opinión. Luego, ¿qué tiene que hacer un gobierno inteligente? Un gobierno inteligente lo que tiene que hacer es legislar para proteger, no ser de izquierdas, para proteger, bueno, si es de inteligente y de izquierdas sería redundante. Entonces, para proteger a la mujer, para intentar que no existiera esa tragedia. Y entonces, en ese caso, con los datos que ha dado el compañero y con los datos que se han dado profusamente, si con las leyes más restrictivas se producen más abortos, ¿qué ocurre? Perdona, Iñaki. Una mujer, si quiere abortar, vamos a poner este supuesto, aborta. Unas que tienen dinero se van a Londres, o se iban a Londres. Otros, como decía el novelista Luis Martín Santos en Tiempo de Silencio, lo hacían malamente en los años 50 en España. Pero la diferencia es, abortan ordenadamente y de forma protegida o abortan de forma clandestina. Y resulta que como cuando existen leyes muy restrictivas y tienen que abortar de forma clandestina se producen más abortos, aquellos que están en contra de la tragedia del aborto, más en contra todavía, son aquellos que prefieren que existan normas y leyes de un gobierno inteligente que proteja a la mujer y que defienda los derechos hasta un determinado límite de meses. Vale, y eso os convierte directamente en, y lo digo con aprecio y sin ánimo de ofender, en cínicos. Vamos con Marta brevemente, luego Natibel. ¿Se hablar o no? Es que de verdad... Un momento, por favor, vamos con Marta, Natibel y después vas tú. Y me callo, ¿no? Me llaman cínico y me callo. Espera un segundo, por favor. Vamos con Marta, Natibel, que también tiene que contestar ellas dos, que han sido aludidas. Y ahora vamos con todos los respetos, pediría que no se insulte a la gente. Muy bien. Que no se utilice el insulto como argumento. Bueno, lo retiro. Vamos a escuchar a Marta, por favor, después Natibel y después Francisco. Marta. Yo creo que las políticas de control de la natalidad van bastante más allá del
tema de la educación por la ciudadanía. O sea, creo que se pueden enseñar y practicar en otros contextos que van muchísimo más allá. Aquí se ha pedido, aquí se ha pedido la píldora del día después gratuita y a nadie se le ha ocurrido pedir el reparto de preservativos, por ejemplo, que son más baratos. Pero bueno, aparte de eso, doctor, yo creo que el aborto sí es un drama. O sea, no lo frivolicemos hablando de una solución, porque las personas que yo he conocido que han pasado por un aborto, para todas estaban seguras de que querían abortar y para todas ha sido un drama. Entonces, no digamos que es una cosa que se hace como quien va. ¿No he conocido a ninguna? Acaba de decir usted que el aborto es una solución. No, el aborto es un drama. Y el aborto se va a seguir produciendo con ley y sin ley. ¿Que el PP tenía toda la legitimidad para aprobar esta ley? Por supuesto. ¿Que es la torpeza más gorda que podían cometer en este momento? También es verdad. Natibel. Bueno, es un trauma, más que un drama, una tragedia, es un trauma absoluto decidir en un momento determinado, cuando una mujer está embarazada, decidir acabar con ese embarazo. Pero bueno, hay razones que las mujeres tienen para decidirlo y las que defendemos la ley de plazos lo defendemos con ética, con moral, con argumentos y con supuestos en los que no hay más remedio que hacerlo. Bien, pero lo que no obligamos a nadie es a que defienda la vida como le parezca oportuno. Es decir, a ti, Gador, no te obligamos a no abortar. Es decir, si tú estás embarazada y vas a tener cualquier problema, sigue adelante con tu problema. No te obligamos a nada. Sin embargo, los que queréis imponer soluciones a las mujeres que tenemos decididas una ley de plazos, nos obligáis a abolirlo. En cuanto a la legislación, el Gobierno tiene derecho a legislar como le venga en gana, pero es mucho más democrático legislar, aunque tengas la mayoría absoluta, consultando a las personas afectadas, profesionales, psiquiatras, grupos de mujeres, a todo el mundo, y no lo han hecho con nadie, ni siquiera con los médicos ni con los psiquiatras, Francisco. Ni siquiera lo han hecho con ellos. Claro, es que ahí es una cosa realmente sorprendente, ¿no?, lo que estamos escuchando. Vamos a ver. El Partido Popular este tema lo lleva en el programa clarísimamente. Cuando se aprobó la ley AIDO se manifestó en contra, la recorrió al Constitucional. Es decir, si hay un elemento del programa electoral que no hay ninguna duda, es ese. Se dice, el embarazo no deseado. Oye, estamos en el 2013. Es que no estamos hablando de los años 50, ni los 40, ni de los 30, ¿no? Es decir, cuando España tiene más abortos que el resto de Europa, es para reflexionar qué está pasando. ¿Cuál es el nivel de frivolización que se alcanza en este terreno, ¿no? Es decir, en el 2013 existen métodos anticonceptivos disponibles para poder no quedar embarazada. Vamos, yo creo que eso es una obviedad. En segundo lugar, el derecho absoluto que se establece de la mujer, que dice, no, derecho absoluto a lo que haga con mi cuerpo. Paco, no es absoluto, hay una ley, hay una ley de plazos. Oye, es que no es absoluto. Oye, no sí, vamos a ver, me dejas. Oye, un momento. Abortar porque es niño y querían niña. No, por favor, para acelerar el debate, no le interrumpas. Esa es la ley de ahora te plazos. toca, Gador, por favor. Este no es un tema ni político ni moral, para nada, es un tema médico. Es decir, no hay ni un solo científico de prestigio en el mundo, ni uno solo que no diga de prestigio. Oye, en la medicina es muy claro, un médico prestigioso publica en revistas científicas. Sí, un médico prestigioso no se dedica a hacer abortos. Vamos, hablando claro, es que eso es una... Sí. Te saco informes de médicos no se dedican a eso, ¿no? Se dedican a salvar vidas. Perdona, el Tratado de Obstetricia y Ginecología de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, ¿te parece suficiente prestigio? Sí, me parece, pero no me parece prestigioso. Léete el capítulo 131, que es mío. Me parecen muy mal los médicos. Léete mi capítulo ahí, en ese libro de tan poco prestigio. Vamos con Inés y luego Gador. El dato que he dado del 49% a nivel mundial de abortos inseguros es de la OMS. Lo digo porque me están en Twitter están diciendo que he inventado un dato. No, otra cosa es que no nos valgan, como no nos valen a muchos los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y yo estoy de acuerdo contigo, Marta, estoy de acuerdo contigo que la gran asignatura pendiente es la planificación, donde también ha habido, porque no hay que ser hipócrita, porque ahora estamos diciendo, no, hombre, pero está la planificación familiar, donde ha habido de forma continua impedimentos, críticas, problemas, críticas y ataques sistemáticos a un sistema de planificación familiar en este país. Y eso es así, no tienes más que ver las campañas de Hazte Oír, por ejemplo, que cuestionan una parte muy importante de métodos y funcionamiento de la planificación familiar y, por tanto, al final, lo que se
está cuestionando es la libertad, el derecho a elegir, la libertad sexual y las mujeres libres capaces de decidir. Eso es lo que se está cuestionando. Y desde luego, Maruenda, quiero decir, analiza bien todos los debates que se han hecho sobre los métodos anticonceptivos, sobre la planificación familiar, sobre la píldora, sobre la educación para la ciudadanía, sobre que son los padres los únicos que tienen derecho, etcétera, etcétera. Claro. O sea que, de las menores, desde luego. Que el señor Barambio haga referencia a los tratados de obstetricia cuando usted dice que en el aborto no aplican conceptos obstétricos porque la vida fetal no tiene valor. ¿Sabe cuál es el país del cono sur de América con menor tasa de mortalidad materna? Chile, que lleva en su constitución la protección de la vida humana. ¿Sabe cuál es el país del mundo con menor tasa de mortalidad materna? Irlanda, que acaba de abrir la puerta al aborto solo en unos casos muy concretos. Eso en primer lugar. Y en Argentina es la causa mayor de mortalidad materna. Yo en este programa me voy decepcionada porque ninguno de ustedes que están a favor del aborto como derecho y que a la vez en paralelo dicen que el aborto es un drama, han sido capaces de decirme aquí ¿por qué creen que el aborto es una tragedia y un drama para la mujer? Pues lo mismo, y lo saben por lo que lo sabemos nosotros. Porque la mujer sabe, déjame terminar, por favor, que va a acabar con la vida de su hijo y que tiene que decidir, como dice el señor Barambio en la página 138 de su artículo, si acabar con la vida de su hijo troceándolo o por medio de negras. Es el turno de Santiago, por favor. Para terminar, es que tengo el tiempo justo, Gador. Santiago. Está escrito. A ver, yo tengo que aquí hacer una defensa. Inés, te lo ruego. Tengo que hacer una defensa del buen nombre de los profesionales que el señor Maruenda ha intentado mancillar. Los buenos médicos se dedican, o sea, yo también le podría decir que los buenos periodistas dirigen el Financial Times y no sé periódico. Por lo tanto, eso es opinable, pero no es verdad. Tenemos publicados muchísimos trabajos, estamos en muchos congresos nacionales e internacionales y tenemos un gran crédito internacional, precisamente los médicos españoles especializados en interrupción de embarazo, que por cierto, todos nosotros también hacemos partos. Todos, ¿eh? Nativel, 30 segundos. Bueno, le iba a explicar a Gador o Gador. Gador. Es un drama y es un trauma, lo mismo que es un trauma elegir una muerte digna. Es decir, hay momentos en la vida que son muy terribles y tienes que tomar decisiones muy terribles. Una de ellas es abortar, otra de ellas es ayudar a una persona a morir. Es muy tremendo, pero lo tienes que hacer. ¿Me dejas? No, por favor, acaba. Es tan tremendo como ayudar a una persona a morir. No sé si tú has tenido algún trance de este tipo, pero cuando una persona sufre, le tienes que ayudar a no sufrir. Entonces, se sufre cuando se aborta, se sufre cuando se muere. Hay muchos momentos en la vida que son sufrimiento y que hay que tomar decisiones dramáticas, y esta es una de ellas, lo mismo que una muerte. Lo dejamos aquí, perdonadme, tenemos que dejar aquí el debate porque el programa ha de continuar y queremos hablar de economía.